Hoy visitaremos el hotel más nuevo de Xcaret, la Casa de la Playa, un exclusivo hotel boutique todo incluido y solo para adultos, que se encuentra en la Riviera Maya y que abrió sus puertas a finales de diciembre del 2021. En este video te mostraremos todos los detalles y rincones de este paradisíaco lugar. Te diremos todo lo que te incluye y cómo disfrutar del mejor hotel de México y del mundo en un solo día. Bienvenidos a la Casa de la Playa. Hola, ya estamos listos para ir a la Casa de la Playa. Ya tomamos nuestra transportación desde el aeropuerto de Cancún. Nos recogieron en la Terminal 2, pero bien pueden recogerte en la Terminal 4 en su sala exclusiva, que es la Sala Lounge. Pueden llevarte a cualquiera de los hoteles, pero en esta ocasión vamos al hotel especial, que es la Casa de la Playa. El tiempo de transportación es de 1 hora aproximadamente, así que vamos muy a gusto. La camioneta está solo para nosotros y además tiene la ventaja de que son solo autos premium. No es un autobús como los que ves que van hacia los otros hoteles hermanos, que no están mal, pero vale mucho la pena que desde ahí ya sabes que es una experiencia muy única, muy premium y muy especial. Hola, bienvenidos a casa. Les ofrezco una tallita de bienvenida para que se refresquen. Gracias. Oigan, ya estamos aquí haciendo nuestro check-in. ¿Y qué creen? Realmente como si fuera una casa de la playa, porque estamos haciendo check-in. Sí hay un pequeño mostrador, pero no es como que te tengas que parar ahí en el mostrador para hacer tu check-in. Y es una sala muy bonita, muy espaciosa, bastante alta, está muy bonita. Y es de verdad la sensación como si tú estuvieras llegando a una casa. Me encanta que el concepto de la Casa de la Playa es de que aquí eres tú libre. Pero para entrar a alguna otra de las áreas no tienes así como que pedir permiso, porque esta es tu Casa de la Playa. Vamos acá afuera, hay una terraza muy bonita. Quiero que me acompañen para que vean. Y cuando llegas, inmediatamente, ¿qué crees? Pues te ofrecen así como cuando visitas a un familiar o cuando llegas a tu casa, que te esperan con una bebida muy rica. Salud, porque esto se va a poner muy, pero muy bueno. Y ahí les va el Trip Mexitravia. El Hotel Casa de la Playa te permiten realizar un early check-in desde muy temprano. Llegamos al hotel aproximadamente a las 9 de la mañana y desde ese momento pudimos hacer uso de las instalaciones. Y si tu habitación está disponible, te la pueden entregar desde temprano. Este maravilloso hotel además te permite seguir haciendo uso de las instalaciones y restaurantes hasta las 6 p.m. después de tu checkout. Claro, esto está sujeto a disponibilidad. Si tienes considerado visitar este paradisíaco hotel, considera que puedes llegar desde muy temprano. La Casa de la Playa es un hotel boutique todo incluido que cuenta con solo 63 habitaciones. Cada una tiene un toque único y con un lujo que ningún otro hotel en el mundo lo iguala. El arquitecto que diseñó esta obra es David Quintana. Su diseño es totalmente sostenible y hermoso. Recuerda darle like al video. Aquí todas las habitaciones son suites, tienen alberca privada y una bañera hecha de piedra volcánica. Sus muebles, los materiales con los que está hecho este desarrollo boutique envuelven con cada auténtico detalle. Su diseño vanguardista y su único concepto de All Fun Inclusive rompió todo el molde de la hotelería y el resultado es un hotel sin comparación. Transportación en autos Tesla y amenidades de excelente calidad. Pero lo que le da una cereza al pastel es la clase de restaurantes que tiene incluidos, dirigidos por auténticos celebrity chefs mexicanos y hasta por el chef peruano Virgilio Martínez. La Casa de la Playa quiso reunir lo mejor en comida, en bebidas, en atención y en experiencias. Sin duda lo logró. Cuenta ya con la certificación de 5 diamantes que en unos cuantos días lucirá en la entrada. Oigan, y justamente aquí a un ladito en el bar, en el lobby, van a poder encontrar carritos en donde van a poder ustedes despacharse directamente, pues un trago, ¿no? Lo que puede ser un mezcalito, un tequila o lo que se les antoje. Miren nada más, justamente detrás de nosotros, a un ladito del lobby, vamos a encontrar el lobby bar. Aquí vas a poder tomarte una bebida rica o comer un snack, como los que te estoy mostrando en pantalla. Vean qué rico. Para hacer tu check-in te van a pedir una garantía de $1,000. Sin embargo, es por si necesitas algo, lo puedan cubrir directamente de esa garantía. Debes de traer al menos esa cantidad disponible en tarjeta. Ojo, ese dinero se te va a reembolsar siempre y cuando no te lo gastes, ¿verdad? Para quienes preguntan si es opcional, no es opcional. Hay que dejarlo con la premisa de que se te va a regresar, considerando que este hotel para mí es de los mejores de México. Oigan, aquí el detallito de la habitación, la puerta está bien camuflada. Vamos a abrir con nuestra tortuguita, que este brazalete es la llave a todos los parques y también a nuestra habitación. ¿Qué clase de brujería es esa? ¡Wow! Buenísimo. Cuarto de la Casa de la Playa.
¡Wow! No te pases, está increíble. Estamos aquí precisamente en la orilla de la 1301 y nos tocó una de las más grandes. Tiene un pequeño excedente, tiene una vista maravillosa. Y aquí tenemos unos baños súper bonitos. A mí me encantan los baños de Xcaret, pero este de la Casa de la Playa se voló todo lo que hay. Quiero que vean acá lo que te dejan, pues los clásicos jaboncitos de miel, que son orgánicos. Te dejan pastita dental, el kit de tocador. Tenemos gel orgánico, un gel orgánico también después del sol. Este también es un protector solar. Te dejan tus agüitas aquí, muy bonitas, clásicas aquí del grupo Xcaret. En esta parte está para 2 personas, o sea, de este lado puede ser una persona y acá para la otra persona. Me fascina que dejen cosas como exfoliante. Se agradece mucho, gracias Xcaret por estos detalles. Y una vela aromática que te puedes llevar a tu casa o la puedes encender aquí. Y de verdad que huele riquísimo. También te dejan estas amenidades tan bonitas como un enjuague bucal por acá, mi sanitizante gel. ¿Me lo puedo llevar a casa? La respuesta es sí, te lo puedes llevar a tu casa. Y acá está otro regalo muy bonito. Miren, una bolsa de la Casa de la Playa que tú te puedes llevar a tu casa. Esta sería mi tercera, cuarta bolsa. Acá te dejan una almohada extra y una frazadita. Y miren, aquí tiene todo para que tú te arregles la plancha. Me encanta. Me encanta. Tienen una tina de piedra volcánica. Todas las habitaciones de la Casa de la Playa incluyen una botella de Moet de cortesía y una pieza de chocolatería fina exquisita, hecha por el maestro chocolatero Mao Montiel. La suite es tan cómoda que no quieres ni siquiera salir de ella. ¿Dónde cayó? Salud. Salud. Suscríbanse. Uno de los privilegios que tienes aquí al hospedarte en la Casa de la Playa es que tienes derecho a 3 prendas planchadas por día. La botella que te dejan de cortesía de Casa de Dragones es un tequila blanco de aproximadamente 750 mililitros. El primero es gratis. Ya si quieres una segunda botella tiene un costo adicional, pero te pueden obsequiar alguno otro de otra marca que no tiene ningún costo extra. Los voy a llevar a esta parte que tiene el corazón huichol. Un detalle decorativo tan bonito y tan especial. Tiene mucha simbología porque este lugar no cabe duda que te lo vas a llevar en el corazón. Venir a la Casa de la Playa la verdad es un deleite. Algo súper curioso de la Casa de la Playa es que para que estés todavía más a gusto y duermas bien rico, planchan las camas. ¿Sabían eso? Está fantástico, me encanta. Todos los huéspedes aquí son especiales porque todas las habitaciones, todas sin excepción, son suite. Es una habitación enorme, la cual por cierto tienen doble altura, triple altura, la comodidad. El olor es algo que solamente tenía que ser de Xcaret. ¡Ándale! ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué sorpresa! No te pases, qué padre. Oigan, ya nos trajeron nuestra amenidad de la noche y esto está increíble. Vean qué precioso regalo nos acaban de dejar. Ábranlo conmigo, por favor. Esta es una cajita de Olinalá. Por favor, vean esto. Miren. Las cajitas de Olinalá, por cierto, son originarias de Guerrero. Esto casi las personas aquí no lo saben, ¿eh? ¡Wow! ¡No lo puedo creer! ¡Ay, qué bonito! ¡Oh! Además te dejan un separador muy bonito pintado a mano. Padrísimo, con un pececito. Y el libro Sueños de Miguel Quintana Pali, que es el fundador del grupo Xcaret. ¡Wow! 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 Toma, te lo regalo. Gracias. Bueno, si te preguntas en dónde es mejor adquirir esto, con una agencia o directamente con la página, pues nosotros preferimos viajar por nuestra cuenta y hacer nuestras propias indagatorias. Optamos por reservar a través del sitio web oficial de la Casa de la Playa. El costo de la habitación va desde los 30,000 pesos en un día, digamos entre semana, hasta los 40,000 pesos dependiendo de cuándo vengas. La Casa de la Playa tiene en cada habitación una alberca preciosa. El tamaño de estas varían según el tipo de suite. Por cierto, a nosotros al parecer nos dieron un upgrade en la habitación porque tuvimos una sensacional vista al mar y habíamos elegido una de las más sencillas sin vista. Pero oh sorpresa,
Tuvimos una hermosa vista al Caribe mexicano desde nuestro balcón. Suscríbete al canal y dale like al video. Cabe mencionar que el agua de esta piscina que está en el interior del hotel, en el interior de la suite, está climatizada, es decir, que está calientita, bien sabrosa. Ah, oigan, qué rico, también incluye hidromasaje, qué padre, Dios mío. Precisamente presionamos este botoncito y vean, se apaga, magia, y aquí le aumentamos el power. Algo súper importante es que lo que está decorando esta habitación es hecho con manos y talento mexicano. De primera, está buenísimo. La casa de la playa es hogar de las medusas Aurelia aurita, así que en cada una de las suites hay un hábitat de esta fascinante especie. Estos hábitats forman parte de los programas de reproducción del grupo Xcaret. Las suites son perfectas para descansar. La nuestra tenía una hermosa y amplia zona de descanso, que cuenta con una silla de cristal muy bonita, una pieza icónica de las tiendas Pali, primeras tiendas que el creador del grupo Xcaret, Miguel Quintana Pali, tenía antes de abrir y crear el Parque Xcaret. Y miren qué joyita, la Casa de la Playa, el nuevo bebé de este grupo, es el lugar en donde todos se enamoran aún más de México. Y todas las suites tienen área de snacks, dulces y salados, pero eso sí, todos saludables. Cuenta además con una máquina de Nespresso y cápsulas de café exquisito. También encontrarás una tetera y un frigobar con vino blanco, vino tinto, cerveza artesanal, agua, jugo y agua mineral. Por cierto, tanto la barra de snacks como el frigobar pueden ser rellenados durante tu estancia. Solo tienes que decirlo a tus mayordomos que se te asignan y encantados harán lo posible. Además, el hotel es pet friendly. Se aceptan mascotas sin ningún cargo adicional. Solo pueden ser perros o gatos de hasta 5 kilos. El servicio al cuarto también está incluido en el costo de la habitación y tienen de comer hasta langosta. Nosotros ordenamos una orden y la presentación es un ceviche exquisito. También pedimos unos tacos gobernador, sabrosísimos. Oigan, y si se preguntaban si aquí en la Casa de la Playa pueden meterse el agua al mar, por supuesto que pueden hacerlo. De hecho, tiene una parte que es rocosa y otra que no, pero sí, definitivamente es un buen lugar para echarse un chapuzón en las aguas turquesas de Cancún, de Playa del Carmen. Eso es un paraíso. Algo importante aquí en la Casa de la Playa que también van a notar es que van a encontrar salvavidas en todas las locaciones en las que hay agua, por supuesto. Entonces, por esa parte estamos cubiertos, estamos seguros. Es algo clásico y distintivo de Xcaret. La Casa de la Playa tiene cada rincón pensado para que te sientas feliz, hasta en la arena de la playa. Vas a poder encontrar ahí sombrillas, almohadas y tapetes, mejor conocidos como petates, para que puedas disfrutar de la playa y tomar el sol muy a gusto. Oigan, y esto que ven aquí es la construcción de lo que va a ser un muelle que va a partir de aquí para llevarnos hacia la isla de Cozumel. Dicha isla está precisamente por allá enfrente, nada más que en este momento no se logra ver. Oigan, y en el piso 3 encontrarás una de las zonas más increíbles. Me refiero al Sky Bar. Esta fue una de nuestras zonas favoritas. La alberca también está climatizada, tienen DJ de música, bebidas de autor o las que quieras y snacks que están incluidos en el costo de tu reservación. Esta zona tiene espacio para sentarse dentro del agua y afuera unos fogateros. Su alberca volada que conecta de un edificio a otro es totalmente espectacular y en el centro tiene un domo en donde se puede apreciar una vista, indescriptible, señores. Estamos en una parte que a mí me está volando la cabeza. Este es el Sky Bar. Este lugar es un paraíso. Es una fusión entre la Casa Fuego del Hotel Xcaret México, la Casa de los Artistas y un toque único, especial, que tiene la Casa de la Playa. Quiero que sepan que seguramente esta cámara no le va a hacer justicia a todo lo hermoso que se ve el mar Caribe. Todo esto lo puedes disfrutar tú cuando vengas aquí a la Casa de la Playa. Las albercas de la Casa de la Playa rompen todos los esquemas de lo que tú conoces como una alberca en un hotel. Seguramente después, cuando vayas a otros hoteles, ya no va a ser el mismo, porque Grupo Xcaret te deja ese hueco en tu corazón sobre cómo es la hotelería antes de que conoces el Grupo Xcaret y después. Esto no es algo pagado, es algo muy genuino. A mí me encantan los hoteles Xcaret y esta, la Casa de la Playa, confirmo, es mi hotel favorito de México y de la Riviera Maya.
Los restaurantes del lugar son una experiencia sin comparación. Tiene 4 restaurantes dirigidos por celebrity chefs mexicanos, todos ellos multipremiados, que enaltecen la cocina mexicana, que es patrimonio inmaterial de la humanidad. Además, al ser huésped de este hotel, puedes ingresar a todos los restaurantes del Hotel Xcaret México y el Hotel Xcaret Arte. Bueno, para desayunar, ¿qué creen? Elegimos la opción del Estero, un restaurante que no es nada más y nada menos que el chef Virgilio Martínez, un chef peruano que tiene estrella Michelin como uno de los mejores chefs del mundo. ¿Y qué creen? Vamos a desayunar aquí porque queremos probar un poquito de todo. Yo sé que una noche no es suficiente, pero nosotros estamos decididos a mostrarles que sí se puede aprovechar gran parte de lo que ofrece la Casa de la Playa. Así que en este restaurante tú puedes no solo ser espectador, sino formar parte un poco más, meterte un poquito a las entrañas de la cocina, eso sí, con mucho cuidado, que no te vayas a resbalar o algo. Eso es lo que te piden aquí los colaboradores. Oigan, una de las preguntas que nos han hecho muy consecutivamente en nuestras redes sociales es que si en este tipo de hoteles hay que dejar propina. Eso más bien depende de ti, si tú lo quieres hacer. Realmente este concepto ya incluye toda esa parte. Sin embargo, nosotros valoramos el trabajo que aquí se hace, la atención que te dan porque es fantástica. Sí optamos por dejar desde los 50 pesitos hasta los 100 pesos, dependiendo del servicio o cómo nos sentimos. A partir de las 11:30 de la mañana, bueno, ya te empiezan a servir el almuerzo y este sí consta ya más de mariscos, de cosas muy sabrosas. Nos vamos a probar una pequeña mezcalina, una pequeña bebida aquí mismo en la barrita del restaurante Estero. Vengan con nosotros. Precisamente esta es la bebida insignia de aquí del restaurante Estero. A ver, mamacita, ¿qué tal está eso? Aquí nos dice Raúl que si no me gusta va a renunciar. A ver, vamos a probarlo. Y se siente que tenga todo el sabor de comer. Nos comentaron que a partir de diciembre del 2022, el restaurante estará abierto al público. Aunque no te hospedes en el hotel, vas a poder entrar a Estero bajo reservación, ya que tienen una entrada muy exclusiva y súper linda. Solo recuerda que es solo para adultos. Ahora nos encontramos en el increíble y exquisito restaurante Touche de Luna y está dirigido por la celebrity chef mexicana Marta Ortiz, pionera y tiene una cocina muy auténtica. Sus platillos los transmite como poesía, porque cada propuesta es deliciosa y es una chulada cada bocado. Esta cocina mexicana está dirigida solo por mujeres y cuando tú entras al restaurante sientes como una vibra diferente que con los demás restaurantes. Y eso es por la presencia femenina que se hace notar. Se siente y Touche de Luna lo transmite muchísimo. La decoración del restaurante destaca con sus toques rosáceos, verdes, amarillos y cada detalle es súper lindo y muy coqueto. Aquí también llevaron la experiencia al siguiente nivel, porque recuerda que es tu casa de la playa, así que puedes meterte a la cocina, meterte a ver qué es lo que están preparando, percibir lo que huele y definitivamente que es una experiencia completamente inmersiva. Otra cosa que no puedes perderte son las bebidas insignia del restaurante, la dama de negro y los rubíes en tu boca. Por cierto, los baños de Touche de Luna son espectaculares, con un excelente buen gusto y con cada detalle en donde la belleza resalta de forma maravillosa. Y pensar que todo esto puedes disfrutar si te hospedas en la Casa de la Playa. Oigan, y un lugar muy importante e interesante de aquí es la bodega, donde vas a poder servirte ya sea tequila o mezcal. Pero ¿qué es lo padre? Que lo haces por tu cuenta. Esta es tu bodega. Digamos, ¿sabes qué? Se me antoja un poquito de mezcal y en mi habitación no tengo mezcal. Tienes a la bodega que está especializada en esto. Esta es una bodega que está abierta las 24 horas y que incluso tiene hasta una silla de montar en la que tú te puedes sentar. Oigan, y algo muy padre es que hay un detalle allá en la parte de arriba del techo. Son botellas. En cuanto entras directamente aquí a la bodega, vas a encontrar del lado izquierdo los mezcales y del lado derecho los tequilas. Eliges bien. Oigan, y miren, precisamente aquí te dejan tu selección de chilitos. Sal de gusano. Sal de gusano. Sal de mar, tajín y chile molido. Limón para el tequila y la naranja para el mezcal. Que en algunas zonas se acostumbra más como que la lima, sobre todo en Guerrero. Arriba Guerrero. Arriba Guerrero.
Oigan, por cierto, algo que no está de más mencionar es que tú puedes venir aquí las veces que desees, las veces que quieras, a venir a servirte lo que necesites. Definitivamente en su venida a la Casa de la Playa tienen que pasar a la bodega, les va a encantar, háganlo, recomendado, Trip Mexitravia. Oigan, y aquí en el edificio central, en el edificio de fiesta, vamos a encontrar justamente a un ladito de la bodega, vamos a encontrar la chocolatería y está increíble. Oigan, y llegamos a la parte favorita de Liliana. Llegamos a la chocolatería y este lugar está increíble. Tiene todo tipo de chocolates, desde los chocolates tradicionales, de chocolates que no son muy fáciles de conseguir en México, desde los que había antes aquí en México, y por supuesto los comerciales de marca como los paletas que están viendo aquí en pantalla. Algo importante que hay que saber de esto es que tú puedes agarrar el chocolate, puedes consumir lo que tú necesites aquí, o si tú lo deseas, puedes llevártelo a tu cuarto o, por supuesto, ¿por qué no?, a tu casita. Provecho, vamos a darle. La chocolatería está a cargo de Mao Montiel, un maestro chocolatero que se encargó de crear una selección muy especial para todos los huéspedes de la playa, y la chocolatería tiraron la casa por la ventana. Porque los chocolates están sin una combinación tan rica. Hay unos chocolates que son cáscara, por ejemplo, cáscara de naranja con un toque de habanero y chocolate. Hay chocolate blanco, les recomiendo mucho ese, el de naranja, está delicioso. Otro que les recomiendo es el de bombón de mango con chocolate. El techo está lleno de muñecas, de juguetes mexicanos antiguos. Ahí está la muñeca Lelé, por cierto. Váyanse a ver el video de Querétaro, por favor. La gente que no es de México, quiero que sepan que estas famosas caletas payasos para todos los niños mexicanos significan como algo que no puede faltar en una celebración mexicana. Las paletas ya no las regreso, me la llevo porque a mí me encanta. El restaurante Cently se encuentra abierto los días miércoles, viernes y domingo, desde las 5 de la tarde hasta las 11 de la noche. Mientras que el restaurante Lumbre abre los días martes, jueves y sábado. Oigan, y en este momento nos dirigimos al restaurante Century. Les vamos a mostrar qué tal es cenar en este restaurante que ya está incluido, por cierto, Es hermana, digamos, de Lumbre. Y da la coincidencia que los chefs que dirigen esos dos restaurantes son los hermanos Rivera Río, que son unos buenazos chefs que vienen del norte de México. Son una fusión. Century del centro sur y Lumbre del norte de México. Estas cocinas tratan de darle honor y hacerle pues mucha énfasis a mostrar a todos los huéspedes de la playa los lugares que no son tan conocidos. Nosotros visitamos Veracruz, vayan a ver el video de Veracruz, y la comida está deliciosa. Oigan, por cierto, la palabra Cently significa mazorca de maíz, que viene del náhuatl. Interesante, buen dato curioso, Tanto Lumbre como Cently se encuentran en la misma ubicación, solo que el mobiliario y decoración están diseñados para ser totalmente reversibles. Y la cava de la Casa de la Playa es para uso y disfrute de ustedes. Incluso acá, vengan, está todo para que ustedes puedan servirse su copita de vino. De hecho, está preparado esta área para degustar de tu vino si quieres pasar un ratito, como lo harías, por supuesto, estando en tu casa. Pues ese es el concepto. Ustedes pueden tomar cualquiera de las botellas que se encuentran aquí en la cava, poderla tomar, abrirla, disfrutarla, y si no, pueden llevársela hasta su habitación. Miren. Oigan, Mexitravers, a mí me cuesta un poco creer, necesito que alguien me pellizque para que sepamos que sí está pasando esto, porque todo lo que nos ha pasado desde un principio hasta ahorita, que vamos casi a la mitad de la estancia, ha sido maravilloso. Ahora estamos aquí en la cava, vamos a catar unos vinos que prometen estar muy ricos y que son mexicanos. ¿Qué cosa mexicana no está rica, no? Pues ya estamos aquí listos. Esta experiencia estamos solo Ulises y yo. Digamos que es una experiencia totalmente privada, personalizada. La Casa de la Playa está hecha con amor. Es por eso que cada experiencia llega hasta el corazón. Los pasillos y caminos que conectan a toda la casa se convierten en un lugar maravilloso. Este sitio te conquista y te hace formar parte de la Casa de la Playa. Bueno, y aquí en la Casa de la Playa ustedes van a poder hacer uso de una zona muy bonita que es la biblioteca. Esa biblioteca está abierta las 24 horas del día. Ustedes pueden ingresar, leer algún
libros, tienen algún pendiente del trabajo, conectarse ahí. Aquí en esta biblioteca tú vas a poder encontrar libros de todo tipo, sobre todo libros mexicanos. La decoración tiene unos toques muy bonitos. Me gusta también que es pequeña, acogedora. Disfruta esta biblioteca que es para ti, en esta que es tu casa. Suscríbanse. Sin duda lo más espectacular de este hotel es su alberca volada, la cual cuenta con un carril de nado de 40 metros y este domo en el que se logra ver el mar. Suscríbete al canal y dale like al video si te gustaría nadar en una alberca así. La alberca principal cuenta con barra de bebidas en el wet bar y alimentos, todos por supuesto de calidad premium, pues este hotel es de 5 diamantes. La casa de la playa cuenta con menos de 4 pisos y la alberca principal la podrás encontrar en el segundo. ¿De qué otro lugar tendría que ser este hotel? Pues claramente del Grupo Xcaret. Y con los mejores equipos que hasta tienen una zona de TRX y tú la puedes hacer uso siempre y cuando estés hospedado aquí. Disfrútalo para que no pierdas la rutina de tus ejercicios. Aquí hay una entrenadora profesional que te puede ir diciendo que un entrenamiento personalizado, aquí te pueden acompañar. Hay bebidas muy ricas, 100% mexicanos, bebidas deportivas muy ricas. Bueno, vamos a seguir comiendo y disfrutando ahora. Aquí se encuentra el Cuarto de las Maravillas, que básicamente una tienda de diseño donde venden pues varias cositas muy bonitas, muy auténticas, elaboradas, diseñadas y producidas por manos 100% mexicanas. Artistas, diseñadores están involucrados en toda esta arte. Vengan con nosotros. La encargada de dirigir este Cuarto de las Maravillas es la famosa diseñadora mexicana Carla Fernández, que la verdad sus creaciones tienen un toque muy especial y realza todos los tejidos y textiles mexicanos. En cada una de sus piezas ustedes van a encontrar, o sea, detalles muy bonitos, muy ricos, bastante visualmente muy armoniosos. Si quieren saber quién es, pues googleenla un poquito para que sepan pues un poquito del background del lugar donde se encuentran. El hotel cuenta con un spa que se llama como los spas de los hoteles hermanos Xcaret México y Xcaret Arte. Sin embargo, es más pequeño, pero no por eso feo. Es muy bonito y muy acogedor. Aquí te va el tip Mexitravia. Cuando haces el late checkout hasta las 6 de la tarde, puedes utilizar las instalaciones para poder tomar una ducha, refrescarte y tomar un ligero snack o una bebida muy rica. Por cierto, este hotel, al ser el más top del Grupo Xcaret, te permite disfrutar de sus hoteles hermanos, Hotel Xcaret Arte y Hotel Xcaret México. Y como nuestra misión es aprovechar al máximo nuestra estadía, nos fuimos a echar fiesta al Bar El Deseo que se encuentra en el Hotel Xcaret Arte. Solamente tuvimos que avisar a nuestro mayordomo que deseábamos ir al Hotel Xcaret Arte y minutos después nos enviaron una camioneta Suburban. ¿Y qué creen? A nuestro regreso ya estaba una unidad que nos llevó de vuelta a la casa de la playa. Oigan, y llegamos a las 3 de la mañana directamente del Hotel Xcaret Arte. Aquí tenemos transportación incluida para ambos hoteles. Está buenísimo. Y ya que estamos hablando de la transportación, los autos en los que te llevan a los parques, a las experiencias exclusivas y a los otros hoteles es en autos Tesla, modelos X e Y. Simplemente fenomenal. La casa de la playa cuenta con 5 experiencias exclusivas para los huéspedes y como ya les dijimos, nosotros quisimos venir a disfrutar al máximo, así que realizamos 2 de las 5 experiencias. La primera de ellas fue el recorrido Backstage Tlaxco. Aquí entras por el centro del teatro en una plataforma en la cual podrás ser parte del show México Espectacular y vivir la experiencia tras bambalinas. No puede ser, no puedo creerlo. La segunda actividad fue el nado de río subterráneo, en donde recorres nadando el río a través de una ceremonia maya. Esta es exclusiva para huéspedes y sucede a las 7 de la mañana. Esta es una experiencia totalmente incomparable. Te recomendamos que reserves tus experiencias con mucha anticipación. El Grupo Xcaret tiene uno de los mejores parques del mundo, el mejor hotel y unos paisajes del Caribe mexicano majestuosos, tanto como los siguientes videos que te vamos a mostrar.